Muy buenos días, el Señor Jesús les bendiga. En este día vamos a leer el capítulo 8 del Evangelio según Lucas. Dice así: Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas por él de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola: Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre las espinas, y haciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué era esta parábola? Y él dijo: A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola. La simiente es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que la oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no se salven creyendo. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo crecen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que la oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto a perfección. Y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la lámpara lo cubre con vasija, o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la hacen. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua y peligraban. Y acercándose a él le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la furia del agua, y cesaron. Y fue hecha grande bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y el agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea, y saliendo de la tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le aguardaban preso con cadenas y grillos. Mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.
Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato de ellos se arrojó por un despeñadero en el lago y se ahogó. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús y hallaron sentado al hombre de quien habían salido muchos demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había salvado a aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los Gadarenos alrededor le rogaron que se fuera de ellos, porque tenían gran temor. Y él, subiendo en el barco, se devolvió. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, predicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteció que, volviendo Jesús, le recibió la multitud, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo le apretaba la multitud. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curado. Acercándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando y postrándose delante de él le declaró delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado y cómo luego había sido sanada. Y él dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija está muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y la plañían, y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Y él, echados todos fuera, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que se diera de comer. Y sus padres estaban fuera de sí, a los cuales él mandó que a nadie dijeran lo que había sido hecho. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, tu palabra que a través de la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros, nos santifica, nos vivifica, nos purifica. También, Señor, nos aumenta esa fe, Padre, por la que clamaban tus discípulos, Señor, en la que vemos en este pasaje, Señor. Debemos, Señor, saber cómo está realmente nuestra comunión contigo, cómo está realmente nuestra convicción contigo, Señor. Si a pesar de las circunstancias, de las pruebas, Padre, por las que afrontamos y pasamos por el día a día, nuestra confianza está sinceramente en ti, o en el mundo, o en nosotros mismos. Padre, si está en el mundo o en nosotros mismos, seremos aquellos, Señor, que construyeron su casa en la roca, y vino la tempestad y cayó esa casa.
Padre, perdónanos si ha ocurrido por momentos situaciones así, donde nos hemos desanimado pero a causa de nuestra incredulidad. Por el contrario, Señor, ayúdanos en este tiempo, Padre Santo, y de aquí en adelante a fijar la mirada en ti, el autor y consumador de la fe en nuestras vidas, en la cual está sostenida toda nuestra vida. Señor, te pedimos que realmente tú seas esa roca en nosotros, que a pesar de todos los momentos, de las circunstancias, de las pruebas que lleguen, por el día a día normal, Padre, o por causa de predicar tu evangelio, o por causa de creer en tu nombre, nuestra fe no decline, sino que se engrandezca cada día más, sea cada vez más robusta, Señor. Padre, ayúdanos a confiar de manera tal, Señor, que como aquella persona, Señor, te dijo que con una sola palabra tuya, Señor, le bastaría. Que confiemos en el poder que viene del reino de los cielos por medio de ti. Ayúdanos, Padre, y que todos los días, Señor Jesús, tú seas siempre nuestro horizonte. Nuestro despertar y nuestro descanso sea en ti. Hemos orado en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.